Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, vamos a dejarlo hasta ahí, al 12. Ya hemos orado, puede tomar su asiento, amén. Mientras estaba preparando el esquema de esta enseñanza, preparing the outline, se me venía a la mente que todo lo que estaba repasando se me hacía muy familiar. It was very familiar, como que lo había escuchado antes. Y me puse a pensar, ¿por qué se me hace tan conocido? Y me puse a buscar en mis libros que tengo yo, que durante los años he compuesto mis mensajes y los he guardado como referencia, como un punto de estudio a los que puedo ir siempre y quizás reexaminar alguna lección. Y me di cuenta que por los últimos 3 años, no solamente este año, pero el año pasado y el año anterior de ese, alrededor del mes de febrero, alrededor de este tiempo, siempre he tenido la oportunidad de compartir un mensaje con los jóvenes y siempre ha sido relacionado con la salvación. Le voy a dar un ejemplo. En febrero 18 de 2023, compartí un mensaje con la juventud en un sábado para un culto de jóvenes que se llamaba La fe genuina que salva, la fe genuina que salva, basada en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 13. Y ahí contestamos algunas preguntas como esta. ¿Qué es el Evangelio? Hablamos acerca de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Evangelio son buenas noticias para todo el mundo acerca del rumbo a donde iba el mundo y la dirección y el cambio que pueden experimentar al venir a Jesucristo. Y contestamos otra pregunta: ¿cómo puedo saber si soy salvo? Amén. Y febrero 24 del año pasado pude compartir otro mensaje con la juventud, otra vez durante un sábado para un culto de jóvenes, que se llamaba La necesidad del Evangelio, basada en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y ahí examinamos el poder de Dios que se manifiesta en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y vimos que ese Evangelio es para todos, para todo el mundo, pero la salvación es solo para aquellos que creen. ¿Cuántos dicen amén? Let me repeat that. El Evangelio es para todos. The gospel is for everyone, but salvation is only for those that believe. La salvación es solamente para aquellos que creen. No pueden ser salvos los que no creen. ¿Ven? No creen en Jesús, no se pueden ser salvos, porque es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Y en esta noche vamos a profundizar un poquito más nuestro entendimiento de la salvación del creyente, examinando uno de los elementos que compone a la salvación. Y este elemento es la justificación. La justificación. Podemos nosotros entender que todo cristiano tiene diferentes etapas. Amén. Así como en lo físico, todo ser humano tiene diferentes etapas. Primero naces, luego creces y por fin maduras. En lo espiritual, hablando acerca de la salvación, podemos considerar que está compuesta de 3 etapas y el cristiano se puede encontrar en alguna de ellas. Empezamos desde abajo, que sería la etapa de la justificación. La justificación, siendo parte de la salvación. La justificación sucede cuando Dios pronuncia al pecador inocente, cuando paga por todos sus pecados, cuando ya no tiene falta ninguna que tiene que ver con el pecado que engendró
desde haber nacido. He's found not guilty. Y esto sucede en el momento que tú pones tu fe en Jesucristo. Eres justificado. Cuando tú escuchas el Evangelio y escuchas que el ser humano es pecador, que iba rumbo al infierno y que no tenía esperanza de salvarse, pero que Dios en su misericordia envió a Jesús para morir en lugar del pecador por sus pecados, y ahora la justicia de Jesucristo es impuesta sobre el pecador, y el pecado del pecador fue impuesto en Jesucristo. Entonces, en ese instante tú eres justificado. Cuando entiendes que eres pecador, que necesitas un Salvador, te arrepientes del modo en el cual tú vivías y pones tu fe en Jesucristo. Podemos decir que este es el momento cuando la persona pasa adelante en el altar y hace la oración de fe y confiesa ante todos que es pecador, le pide perdón a Jesucristo, que entre en su corazón, que escriba su nombre en el libro de la vida, y desde ese momento, si verdaderamente ha confiado en Jesucristo, es justificado. Es posible pasar aquí al frente, hacer la oración y no ser justificado, porque aún internamente no ha creído en aquel sacrificio de Jesucristo en la cruz. Muchas personas vienen al Evangelio porque se les ha prometido todos los beneficios del Evangelio, sin primero ellos entender que deben rendirse completamente a los pies de Jesús. Muchas personas, por eso cuando evangelizamos, no empezamos con Cristo te puede salvar de esa situación difícil, puede quitarte esa adicción, puede hacer X cosas para ti, aunque sí lo pueda hacer. Empezamos con que Dios es un Dios santo, es un Dios que vive en las alturas, en la eternidad, que hemos pecado contra Él y que ha hecho un camino para que nosotros entremos al cielo. You with me? You with me? That's something that you have to believe internally. Es algo que se tiene que creer acá adentro. Right? En el momento que pones la fe en Jesucristo. La segunda etapa es la santificación. La santificación del creyente. Este es el proceso del cristiano de ser apartado para uso santo. El proceso del cristiano de ser apartado para uso santo. Es el efecto que hace la palabra de Dios en la vida del creyente. Jesús dijo, como dijimos al principio, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. ¿Cuántos de los jóvenes aquí cocinan? Have you ever cooked? Leilani, have you cooked before? Have you prepared vegetables? ¿En qué se preparan los vegetales cuando uno lo está preparando? La zanahoria o la papa. En un cutting board, right? Estás preparándolos, ¿cómo se dice en español? Ayúdenme. Una tabla. Preparas tus vegetales en una tabla. Y cuando los estás preparando, ¿qué haces? O ya sea si estás preparando carne o si estás preparando pollo, cilantro. Yo cuando corto cilantro lo estoy cortando y lo voy apartando. Lo aparto. De la misma manera, cuando nosotros somos santificados, es el proceso del cristiano ser cortado por Dios y apartado para aquel uso santo. Aquellas cosas que no le gustan a Dios son cortadas y apartadas, y el cristiano para el uso santo. Y este proceso es de por vida. It's going to last your whole life. Desde el momento que tú te conviertes hasta el momento que venga Jesucristo o te mueres, tú seguirás siendo santificado durante tu vida. La segunda etapa. La tercera, glorificación. Esto sucede cuando nosotros nos presentamos ante Dios en la gloria celestial. Pero porque Dios es santo, no nos podemos presentar en la forma en la que estamos en este momento. Porque estamos en un cuerpo pecaminoso. We're full of sin. Aunque hemos sido justificados en la eternidad y tendremos parte con el Señor después de nuestra muerte física,
porque así fue resucitado Jesucristo, nosotros aún seguimos viviendo en un cuerpo pecaminoso, lleno de pecados. That's why we like to sin. That's why the flesh loves sin. Por eso le gusta el pecado a la carne. Le gusta lo opuesto del Espíritu. Le gusta lo opuesto de Dios. ¿Por qué? Porque aún vivimos en un estado pecaminoso. No nos podríamos presentar ante Dios de esta manera. Sería como que si alguien nos trasladara de este lugar instantáneamente a ponernos enfrente del sol. ¿Sabe aquella cosa a la que damos vuelta cada año y que nos da luz, energía, vida? Y nos pusiera enfrente del sol, en ese momento fuéramos eliminados. Nos convirtiéramos en un vapor como que jamás existiéramos. Porque esa es la potencia de esa estrella, del sol. Mucho más aún, Dios, quien es luz y quien es, como dice la Biblia, santo, 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 nos eliminaría instantáneamente al presentarnos ante Él en la manera que estamos. Por eso algún día seremos glorificados. I am waiting for that day. Please, Lord. Ya. Ven ya, Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hablemos un poquito acerca del apóstol Pablo, y lo hacemos para llegar a entender lo que él está escribiendo en este capítulo 2, versículo 12 del libro de Filipenses. Y para eso estamos profundizando el entendimiento. El apóstol Pablo, ustedes saben que fue escogido por el Señor. Apóstol significa enviado. Enviado. Él fue escogido por nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 9, versículo 15, encontramos el llamado que Pablo recibió de parte de Dios cuando el Espíritu Santo habló a un tal Ananías, no el esposo de Zafira, they were dead, sino que a otro que estaba ayudándole a nuestro hermano Pablo, recién convertido, que estaba ciego, y el Espíritu Santo le habló a Ananías y le dijo, instrumento me es este para llevar mi nombre, o sea, el nombre de Cristo, en presencia de los gentiles, reyes e hijos de Israel. Y Ananías tenía mucho temor, decía, pero este es aquel que mataba a los cristianos. Este es aquel que mandaba cartas para que fueran encarcelados. Pero el Señor le dijo, instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo era una persona muy especial. Estaba calificado, estaba preparado, estaba educado en la ley de Moisés. Era capaz de argumentar. He was capable of making an excellent argument. Do you know anybody that likes to argue? Don't say their name. ¿Conoces a alguien que le gusta argumentar? No menciones su nombre. Pero hay personas que argumentan y no tienen razón y no hacen sentido, no son lógicos. ¿Verdad? No tienen un punto, no tienen dirección, no tienen base en la verdad. Pero Pablo argumentaba y era capaz de argumentar porque era un hombre que estaba preparado, educado, calificado y no solamente eso, llamado por el Espíritu Santo, como vimos en Hechos capítulo 9, versículo 15, para explicar su punto usando lo que el Señor le había permitido tener en aquel entonces. Él usaba la palabra de Dios. En aquel entonces no tenían la Biblia como tú la ves en este instante. Tenían la ley mosaica y él era un maestro de la ley, capaz también de realizar señales y prodigios. Dice la Biblia que él echaba fuera demonios, que sanaba a los enfermos. ¿Y sabes que también él resucitó a una persona una vez? Sí, ya hemos hablado de esto anteriormente, a un tal Eutico. Una vez Pablo estaba predicando y predique y se tardó Pablo, como algunos predicadores hacen. Y estaba en el segundo piso de una casa. Y este joven se durmió.
y estaba sentado en la ventana. Un mal lugar donde dormirte. Y dice la Biblia que se cayó y se murió. ¿Y sabes lo que hizo Pablo? Dijo, not on my watch. Vas a escuchar el resto del mensaje. O sea, bajó para allá abajo, lo resucitó, dijo, te me sentás enfrente y vamos a escuchar el resto del mensaje. Búscalo, Eutico. Era un hombre que usaba la palabra de Dios, la literatura griega. He would quote the Greek philosophers. You can find it all over the Bible. Y usaba esa literatura para argumentar y explicar su punto acerca de lo que él estaba predicando. Nuestro hermano Pablo estableció muchas iglesias, incluyendo a la iglesia en Filipo, en la que estamos examinando esta noche. Y sabes que Pablo tenía un proceso, he had a process, para establecer las iglesias. Y yo me puse a buscar para ver cuál era ese proceso de Pablo para establecer iglesias. Porque este hombre tomó muchos viajes misioneros. Y déjame decirte que en aquel entonces no tenían una van de 16 pasajeros, donde iban cómodos, algunos dormidos, algunos despiertos, para ir a visitar una iglesia y luego regresar, sino que él viajaba por mar, viajaba por tierra, meses y meses para expandir el evangelio. Encontré que él llegaba a una ciudad, predicaba en las sinagogas, y después de ahí él seleccionaba a personas que eran de alta influencia y empezaba reuniones en los hogares de aquellas personas. Es decir, se buscaba 2, 3 hermanos que se convirtieron al evangelio y eran de influencia en su pueblo y ahora tenían reuniones en su hogar. Y poco a poco las personas empezaban a llegar a estas reuniones. Entonces Pablo establecía líderes, establecía reglamentos y ¡pum! Se fundaba una iglesia. ¿Amén? Pablo se iba, después de haber hecho eso, a la próxima ciudad a fundar otra iglesia. Pero algo sucedía cuando Pablo se retiraba. Porque siempre se necesita un líder al frente. Siempre se necesita alguien que tome el cargo. Porque si no hay alguien que tome el cargo, no importa la situación, ya sea secular, ya sea espiritual, ya sea en la cancha de fútbol, hay un desorden. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita aquel líder que tome el cargo. Entonces, cuando Pablo se iba, algunas iglesias empezaban a tener problemas. Varios. No solamente de una clase de problema. Cuando el Pablo, ¿se acuerdan en la Biblia? Cuando Moisés fue a la montaña a recibir los 10 mandamientos, ¿qué sucedió cuando bajó alguno de los jóvenes? ¿Alguno de los jóvenes me puede decir? What happened when Moses came down? What did he find? Jóvenes. Encontró un desorden. El pueblo de Israel, un pueblo muy rebelde, le empezó a pedir a Aarón que les hicieran un dios de oro. Y le seguían, pide y moleste, hasta que él por fin hizo un ídolo y lo empezaron a adorar. Fuera similar a que si nuestro pastor fuera a un campamento de líderes, a un evento espiritual, a estar con el Señor, dejar a alguien encargado en esta iglesia y cuando regrese el hermano pastor encuentre a un ídolo en frente del altar. Eso sería una tremenda cosa. Eso sería algo muy impactante que no sería agradable ante Dios. Eso sucedía cuando Pablo se retiraba. Algunas iglesias empezaban a tener problemas, empezaban a pelear, empezaban a discutir, a rebelarse. Y para corregir estos problemas, ¿qué crees tú que hacía Pablo? Jóvenes, what do you think he would do? Anybody, take a chance. O los adultos, ¿qué hacía Pablo? Él escribía cartas para tratar con el problema que estaba sucediendo en aquellas iglesias. Y es como nosotros hemos recibido las epístolas paulinas, aquellas cartas que el apóstol Pablo le escribió a estas iglesias para tratar de
con aquellos problemas que encontraban en la iglesia. A los filipenses, en la que estamos hoy, les escribió acerca de, y tú puedes leer esto, te lo recomiendo, es un libro corto, empieza y vas a ver que Pablo les habla acerca de predicar a Jesucristo, de vivir por Cristo, de sufrir por Cristo, y en la parte que nosotros estamos, tú ves un título sobre el versículo 12 que dice, luminares en el mundo. Les estaba diciendo, ustedes tienen que ser luz en este mundo. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo le escribió a esta iglesia estas palabras. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Does that make sense? He had been there before, and he helped establish this church. Then he left. He wrote to them saying, just as you've obeyed before, I need you to obey to what I'm going to tell you next. Así como me han escuchado anteriormente, necesito que aún mucho más escuchen y pongan atención ahora en mi ausencia a los que les voy a decir. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Ustedes obedecieron cuando yo estaba ahí, ahora necesito que mucho más escuchen lo que les voy a decir. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Yo siempre pregunto, ¿why? ¿Por qué? ¿Por qué es que Pablo les decía esto? ¿Cuál era el mensaje tan importante que Pablo tenía para esta iglesia que les impactaría al creyente en Filipo el resto de su vida? Así que los llamaba a obedecer mucho más. Veamos ese mensaje. La segunda parte del versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo con estas palabras? ¿Y cómo es que el creyente en Filipo debía ocuparse en su salvación? Again, ¿qué quiso decir Pablo con estas palabras? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo es que el creyente en Filipo debería ocuparse en su salvación? ¿Y será que aprendiendo de eso nosotros podemos sacar una enseñanza para aplicar a nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo podemos nosotros ocuparnos en nuestra salvación? Muy buena pregunta. Hacemos a nuestra próxima parte. Aunque Pablo era muy inteligente, he was very intelligent, y hablaba varios lenguajes, él hablaba por lo menos 3, griego, hebreo, y como era ciudadano romano, y el lenguaje oficial de Roma era latín, también hablaba latín. No hablaba español nuestro hermano Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Él no hablaba español. Así que tú las palabras que ves en tu Biblia que fueron traducidas al español, las escribió Pablo, pero no las escribió en español, sino que las escribió en griego. Y no las escribió en una libreta o en un papel como lo tienes enfrente tú, sino que lo escribió en un pergamino, which means parchment, which is a form of heavy duty paper. Puede ser hecho por piel de animal, puede ser hecho por una planta, no sé cuál planta, pero alguna planta. Pero era un pergamino. Aquí tenemos un ejemplo. Este es, you can look this up, write this down. I'm not making this stuff up. Este se llama Papyrus 46. Es el libro de Filipenses, capítulo 1, no me acuerdo hasta cuál versículo, pero go ahead, go home and Google it. Y tú puedes darte cuenta que esta es la copia más antigua, o una de las copias más antiguas, del libro de Filipenses que tenemos ahora en día. Y así fue escrito el Nuevo Testamento en pergaminos. Y quisiera yo enfocarme en 3 palabras que el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y estas palabras son
estas. Arriba tenemos la traducción en español. Por debajo tenemos las palabras en griego. Y yo aprendí cómo decir estas palabras, and I'm really proud of myself. Y en esta noche quisiera compartirlas con ustedes. La primera palabra en el griego se escribió backwards, al revés de lo que se escribe, de lo que nosotros lo dijéramos en español. Quisiera enfocarme en estas palabras. La primera de ellas es heatu. La segunda es soteria. Y la última, katargazomai. En su propia salvación, ocúpense. En su propia salvación, ocúpense. Katargazomai, la palabra hasta la derecha. Yes. Es un verbo. What's a verb, guys? ¿Alguien me puede decir qué es un verbo? You know this. Parts of speech. Brian, you know this. Everybody knows this. It's an action verb, right? What does that mean? He's got to be doing something. You got to be like running or walking, como el caminar o el correr. Estos son verbos en acción. Katargazomai es un verbo, una palabra de acción que significa trabajar continuamente para llevar algo al cumplimiento. Trabajar continuamente para llevar algo al cumplimiento. Esto habla del cambio que el creyente experimenta cuando viene a ser justificado, cuando pone su fe en Jesucristo verdaderamente, cuando ha recibido el perdón de sus pecados y reconoce que solamente en Jesucristo tiene la oportunidad de ser salvo de un tormento eterno en el infierno. Amén. ¿Cómo debían entonces los filipenses trabajar continuamente en su propia salvación? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pablo a los filipenses? Heatu, soteria, katargazomai. En su propia salvación, ocúpense. Número 1, ellos deberían buscar activamente ser obedientes a Dios. Buscar activamente ser obedientes a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vemos que hemos morido con Cristo, como dice Pablo, si es que nosotros hemos resucitado con Él. Dice el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó va renovando hasta el conocimiento pleno. Stop there. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre. I know it's kind of... A veces la Biblia nos confunde de la manera que habla acerca de las cosas, pero esa frase dice que da a entender que la manera que éramos antes fue quitada de nosotros
como uno se quita una prenda de ropa, como se te quita su chamarra, como te quita su suéter, tus zapatos, uno se desprenda de esas cosas y dice la Biblia, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice donde no hay griego ni judío, ya me pasé un poquito. Are you with me? You have any questions? Feel free to ask. What the Bible is telling us is that when we give our life to Christ, cuando nosotros damos nuestra vida a Jesucristo, Él nos quita el hombre viejo de la manera que éramos. El pecado que eventualmente nos iba a causar muerte espiritual y nos reviste del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen de el que nos creó. Ellos deberían, en Filipos, buscar activamente ser obedientes a Dios en todo momento. Y como dice el versículo 3 de lo que acabamos de leer, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y sabes, joven? Nada ni nadie te puede sacar de ahí. Nada y nadie te puede sacar de esa vida escondida en Cristo en Dios. ¿Cómo sabemos esto? La Biblia nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 38 de Romanos 8. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que dijo Pablo, vuestra vida está escondida con Cristo. Y porque estás unido con Cristo, joven, si es que en verdad has hecho esa profesión en tu vida, debe existir en ti una vida, un esfuerzo consciente todos los días de obedecer a Dios. El que no ha recibido esa vida eterna, el que no ha sido justificado, el que no ha puesto su confianza en Jesucristo, no tiene el deseo de obedecer a Dios. Por eso hace lo que quiere. Pero aquella persona que ha recibido el perdón de Jesucristo, que vive para el Señor, ahora tiene un deseo de obedecerle a Dios y hacer morir lo terrenal en nuestra vida. En otras palabras, si tú eres hijo de Dios, has puesto tu fe en Jesucristo, tu deseo es agradarle a Dios. Pablo menciona aquellas cosas que la carne debemos hacer morir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Esas 4 cosas, joven, son pasiones físicas, deseos mentales y acciones en contra de la voluntad de Dios. We all go through them. It's nothing foreign. Trust me, I've been there. Cada uno de nosotros vamos a batallar, joven, con algo en nuestra vida. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que si ahora vives para Cristo, tú debes, con tu mismo esfuerzo, hacer morir estas cosas en tu vida. You can't give in to temptation. Y también menciona avaricia. Ese es un deseo de tener más, especialmente lo que no te hace bien. El enojo. ¿Qué es el enojo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es el enojo? El enojo es una amargura ardiente y profunda que alguien siente cuando se le aparece a aquella persona. Es que ni en foto, ni me lo pinten, no lo quiero ver. Ese es el enojo. Es una amargura ardiente profunda por la persona. ¿Qué dice Pablo? Pon a morir eso en tu vida y busca lo de arriba. La ira, aquel enojo que nos lleva a hacer algo pecaminoso, a golpear a alguien, a hacerle daño a alguna persona. Y menciona también la calumnia, la malicia, la blasfemia, que son calumnias o difamación, mentiras acerca de los demás. Que dice Pablo,
pon a morir esto en tu vida. Ya déjalo, hazlo a un lado. Esas cosas son de la carne, ahora tienes que vivir por Cristo. Dice, deja a un lado palabras deshonestas. La mentira, ¿sabes quién es el padre de la mentira? Satanás. La Biblia dice que cuando él habla mentira, habla en su lenguaje natal. That's the only way he knows how to speak, in lies. Entonces, cuando nosotros participamos de estas mentiras, estamos dando el espacio al diablo para entrar a la nuestra. La avaricia, ya dijimos, el enojo, la amargura. ¿Sigue conmigo? ¿Still with me? Any questions? Amén. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a estos filipenses es, en su propia salvación, ocúpense. Y una de las formas que el creyente hace esto es buscando activamente obedecer a Dios todos los días de su vida. El creyente que no está buscando activamente a obedecer a Dios debe pensar en sí mismo, ¿será que mi profesión de fe fue verdadera? ¿Será que mi profesión de fe es honestamente, yo quiero vivir por Cristo y hacer a un lado el mundo? Si no estás viviendo para Jesucristo, haciendo morir esos deseos, pregúntatelo. Y no es que seremos perfectos. ¿Quién fue el único perfecto en este que ha existido? Jesucristo. Sin pecado, sin error, el único. Pero lo que tenemos que entender, jóvenes, si vivimos para Cristo, we have to make an effort, not to win salvation, but to obey the Lord because He is our Lord. La Biblia dice que por gracia hemos recibido la salvación, pero nosotros tenemos que tener una vida activa de obediencia hacia el Señor, si es que esa salvación es en nuestra vida. Ese es el número uno, una vida activa de obediencia. Número dos, manteniéndose activo en la congregación. Manteniéndose activo en la congregación. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 11. Leámoslo primero en la Reina Valera en tu Biblia y luego vamos a ver la Nueva Traducción Viviente para ayudarnos a entender un poquito más lo que esta porción de la Biblia nos dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. En la Nueva Traducción Viviente, esta es otra versión de la Biblia que yo uso personalmente para ayudarme a entender el texto el que acabo de leer. Te la recomiendo como joven, siempre teniendo por raíz a la Biblia que hemos aprendido, la Reina Valera 1960. I don't read this one without first reading, which is the New King James. Well, actually, the Old King James. Pero vemos al leer esta porción de la Biblia un poquito más entendible para mí cuando yo lo leo. Dice, en vista de todo esto, esfuércense a lo máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Una pregunta para ti, joven. ¿Cuándo fue la última vez que te esforzaste a lo máximo para algo? Toma un momento. When was the last time? Que te esforzaste a lo máximo. Hermano adulto, hermano caballero, hermano dama, ¿cuándo fue la última vez que usted se esforzó a lo máximo? Yo les tengo unos ejemplos. A pagar la casa. Alguien aquí puede decir, yo me esforcé a lo máximo para pagar mi casita. Son 1100 pies cuadrados los que tengo, pero son míos. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, no me tiene que responder, pero hay personas que se esfuerzan a lo máximo para pagar su casita. Alguien se ha esforzado a lo máximo
para sacar su educación. Amén. Hay personas que toman su tiempo, que dejan de hacer cosas que les gusta hacer, que se disciplinan y se esfuerzan a lo máximo para alcanzar su meta de completar su diploma. Amén. Y podemos añadirle otras cosas también. Esa es la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te esforzaste en algo que estabas haciendo? Quizás en lo espiritual has pensado de eso. ¿Cuándo fue la última vez que te esforzaste a lo máximo en lo espiritual? Porque esto se va a terminar, hermano. ¿Qué dice la Biblia? El cielo y la tierra pasarán. Esos 1140 pies cuadrados, adiós. Ahí se van a quedar. Y el resto de la eternidad, ¿cómo estamos? ¿Será que yo me esforcé a lo máximo? No para ganarme la salvación, dice la Biblia que es por gracia, pero para obedecer a Dios en todo lo que Él ha hecho en mi vida y ha puesto, esforzados en lo máximo. ¿Cuándo fue la última vez que tú aplicaste disciplina a algo que estás haciendo? ¿Verdad? Como un atleta que se disciplina, deja de comer ciertas cosas, empieza a tener una vida activa en ciertas partes para conseguir un resultado. Y hay diferentes metas que las personas se pueden poner en sí mismas. ¿Amén? ¿Cuándo fue la última vez? Dice, habla acerca de la virtud, del conocimiento, dominio propio, que es self-control, paciencia. Cuando el apóstol Pedro, que fue el que escribió esta epístola, habla acerca de que tenemos que demostrar control propio y también paciencia, habla de una perseverancia y sumisión a Dios. Aquel perseverancia es aquello que nos ayuda a aguantar lo necesario para salir adelante en lo que buscamos. Como cristianos, muchas veces tenemos que aguantarnos para hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿O el bien es fácil de hacer todo el tiempo? A veces nos cuesta hacer el bien. A veces es fácil, mucho más fácil hacer el mal. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Con esa paciencia, esa perseverancia de no ceder a la tentación. ¿Has sido tentado tú, joven? Muchas veces. No me tienes que contestar, don't raise your hand, don't nod your head, pero ¿has cedido a la tentación? Have you given in to temptation? Mano adulto que está aquí, mano caballero, mano dama, ¿has sido tentado, has cedido a la tentación? La perseverancia es aquella fuerza interna que dice, antes de ceder a la tentación, mejor me muero. Esa es la perseverancia. Y jamás seremos perfectos. Pero tenemos que tener en mente que nosotros debemos obedecer al Señor en todo lo que Él nos ha pedido que hagamos. Haciendo esto, dice el versículo 8, ya vamos terminando, serán más productivos y útiles, de acuerdo a la nueva traducción viviente, más productivos y útiles para completar lo que el Señor nos ha puesto a hacer en esta parte de la vida. Último punto. Con temor y temblor. La palabra griega es metaphabas kai tramas. Con temor y temblor. En este momento, en este país, hay millones de personas caminando con temor y temblor. Millones de personas. Temen a una institución grande y poderosa. Tiemblan ante la autoridad de tal institución. No quieren ofender de ninguna manera, en la más mínima forma, a esta organización, porque son potentes, son fuertes y tienen la capacidad de impactar el resto de la vida de la persona. Y dentro de su corazón dicen, solo deseamos misericordia, solo deseamos compasión, ayuda, pero por el tiempo que se ve, todo lo tendrán que hacer con lo más cuidado,
con el más respeto, con la más diligencia. ¿Sabe, hermano? Así debe el cristiano perseguir su santificación cada día, con temor y con temblor. Temor, un miedo saludable de ofender al Todopoderoso, con un temor justo por la autoridad del Creador del universo, con un respeto a la majestad del que nos ha dado la vida, rogando y pidiendo misericordia al que dice la Biblia que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De todos los lugares que me puede mandar el ser humano, yo le temo más al infierno. Así que mi vida la debo vivir con temor y temblor de ofender a un Dios santo. Y esto me lleva a mí cada día tratar de obedecer su palabra, hacer morir las cosas de la muerte en mi vida para agradarle a Él y tener una vida activa dentro de la casa del Señor. ¿Sabe, hermano? Esta no es un club social. Aquí no venimos a ser amigos. Aquí no venimos a pasar tiempo porque no tenemos otras cosas que hacer. Joven, cuando tú vengas a la casa del Señor, como dice la palabra del Señor, pon toda diligencia en lo que haces. Ya sea si estás leyendo la palabra, si estás cantando, si te toca predicar, si eres parte del grupo de adoración o si estás cocinando, algún día vamos a probar esa comida. Hazlo con la diligencia que merece el Señor. Así que Dios les bendiga en esta noche. Eso es lo que Dios me ha dado. Espero que sea de bendición y se haya gozado.